porque, híjole, vaya conferencia de prensa mañanera. Mira, en primer lugar, la corresponsal Dalila Escobar dio a conocer en la mañanera que ahora es corresponsal, que ahora trabaja para la revista Proceso, y pues como de costumbre hace una serie de recriminaciones, de reproches al presidente López Obrador. Le dijo, por ejemplo, que a nivel nacional han habido varios llamados de religiosos a cambiar la estrategia de seguridad. Le cuestionó si es necesario un diálogo nacional y si se ha roto con con el ámbito religioso, este diálogo. El presidente le comenta que se tiene que seguir escuchando a todos, que el diálogo es permanente con todo el pueblo de México, que no cree que en los últimos tiempos haya habido un gobierno que dialogue tanto con la gente, que esté cotidianamente recogiendo los sentimientos del pueblo. Aseguró que en el tema de la violencia están convencidos que en su gobierno que no se puede enfrentar con más violencia, que la paz es fruto de la justicia y que fue un error grave, un error grave que Felipe Calderón le haya declarado la guerra a la delincuencia. A continuación, comentó que se identifica con el Papa Francisco y con varios de los pastores del cristianismo, pero que pues ya está viendo la mano negra de los conservadores que quieren ahora echarle a su gobierno, echarle, pues vamos, encima las iglesias a su gobierno. Pidió que nadie se confunda. Dice que si le piden al presidente López Obrador que exprese cuál es su dirigente social más admirado, al que más respeta por su entrega en favor de los desposeídos, dijo pues es Jesús Cristo, que de acuerdo a su interpretación teológica encabezó un movimiento a favor de los pobres y que por eso los poderosos de la época lo crucificaron, que por eso se identifica mucho con el Papa Francisco. De hecho, el presidente destacó los planteamientos del Papa Francisco hace años en México sobre los inmigrantes, sobre la desigualdad, planteamientos en los que se exhibe a la élite católica, ¿no? Por parte de su principal dirigente. Dijo el presidente López Obrador que como no les convino a estas élites católicas y a la élite del poder en México, pues no se difundió nada, ¿no? Que toda la crónica fue de su visita, de sus generalidades, de cómo saludó una niña, pero de estos planteamientos extremadamente fuertes del Papa Francisco sobre la inmigración, sobre la desigualdad, sobre el neoliberalismo, pues de eso no hablaron nada. Aseguró que en su gobierno no se pueden confrontar con ninguna iglesia, aunque así lo planteen los del PAN, los del PRI, los de Claudio X González, los que no se les hizo el aeropuerto en Texcoco, los que ahora tienen que pagar impuestos, los que se sienten ofendidos porque actúan como fifís y no lo son. De hecho, bueno, Dalila Escobar insistió, Dalila Escobar ahora de Proceso, le cuestionó a López Obrador si hay algún tipo de distanciamiento con el grupo eclesiástico, y el presidente dijo que no es cierto, que eso pues, no hay, que llevan muy buena relación con todas las iglesias en su gobierno, que esto se ve porque los estrategas del conservadurismo están buscándole por dónde, porque no les salen las cosas, que si hacen un aeropuerto, bueno, pues para ellos es una central camionera que nadie usa. De hecho, el presidente pues detalla, cuando Felipe Calderón dijo que iba a construir una refinería, dijo que lo anunciaron con bombo y platillo, y que como tenían a todos los medios apergollados, fue una gran propaganda, que pusieron ahí a competir a los estados para ver quién ofrecía las mejores condiciones, hasta que pues decidieron una ceremonia que iba a hacer Tula Hidalgo. Ya se planteó esta situación, pero que solamente hicieron una barda y que ni la terminaron. Eso que le hemos planteado una y otra vez aquí en Sin Censura, que simplemente salieron con que se suspendió y que ahora los que no dijeron nada cuando se engañó y se derrochó dinero son los que están molestos por la refinería Olmeca en Dos Bocas, y que así están los que se oponen al Tren Maya, quienes ni siquiera son propietarios en las zonas por donde pasa. El, pues le digo, al hablar al dar toda esta situación interesantísima, aprovecha el presidente para poner una entrevista del Papa Francisco en la que el pontífice asegura que lo que está haciendo, y que muchos consideran es izquierdista, imagínense usted, pues no se lo inventó él, ¿no? Que lo recogió de lo que los cardenales habían determinado en los cónclaves que debía ser el nuevo papa, poner en marcha lo que se pidió entre todos. En la entrevista, el Santo Padre dice que, y esta entrevista que pone el presidente López Obrador, dice que la iglesia latinoamericana tiene una cercanía muy grande al pueblo, que es una iglesia del pueblo de Dios, que se desnaturalizaba cuando el pueblo no podía expresarse,
que terminaba siendo una iglesia de capataces, pero que cuando el pueblo fue expresándose, se volvió protagonista. Dice el Papa Francisco en esta entrevista que se malentiende el populismo en Europa porque tuvieron una experiencia muy difícil, muy fea, precisamente con el nazismo, pero que no debe confundirse populismo con popularismo en América, cuando es el pueblo el que determina. Comentó el Santo Padre en esta entrevista que pone el presidente López Obrador que Latinoamérica está en camino lento, en ese camino lento de Martí, de Bolívar, y que pues siempre ha sido víctima de imperialismos explotadores. Dalila Escobar insistió, le cuestionó a López Obrador que pues cómo se define esta estrategia de seguridad, porque algunos la ven permisiva, ¿no? Yo le preguntaría ya a Dalila, pues que quiénes, ¿no? ¿Quiénes son los que ven permisiva esta estrategia de seguridad de la que habla Dalila Escobar, ¿no? ¿Quiénes son ahí los que hacen este tipo de planteamientos? Y bueno, pues el presidente le asegura que es una idea muy interesante, ¿no? Que es una idea, se tiene equivocada, pues lo que atiende su gobierno son las causas. En todo caso, que no se hacía así, que era el predominio de las medidas coercitivas lo que se ponía adelante, que el hacer un llamado a la violencia por parte de sacerdotes es hasta antirreligioso, que en especial es anticristiano, teológicamente hablando, que no puede un sacerdote, como se lo planteábamos aquí en Sin Censura al principio de esta edición, o un obispo o un pastor, decir que se debe responder la violencia con violencia, pero que de todas formas eso no significa que haya tolerancia. Dice, a ver, se quiere plantear de la forma más desafortunada que estamos siendo tolerantes con el crimen. No, no es así. Todos los días, dice el presidente López Obrador, se detienen a los delincuentes y cuando no hay opciones, pues se dan los enfrentamientos entre las fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas y los delincuentes, como ocurrió ayer en Sonora. Así lo plantea el presidente López Obrador. Declaró que desde que están en el gobierno se reporta una reducción del 30% en delitos del fuero federal y del 5% en homicidios, lo más difícil, pero que sus adversarios hacen una campaña en contra con casi todos los medios de comunicación. Y le pido a don David que por favor